Bienvenidos a este nuevo live y el día de hoy tenemos una invitada súper especial. Ella es Diana, es venezolana, vive en Panamá y actualmente es estudiante de coaching de finanzas, ¿ok? Así que hoy nos va a explicar cómo podemos administrar, multiplicar y retener nuestro dinero. Así que te doy las gracias por todas las personas que se están conectando por acá. Saludos, Lauri, y vamos a esperar entonces que ella se conecte para darle la bienvenida y que nos pueda explicar, ¿verdad?, desde su experiencia, que de hecho hubo un post, por aquí ya la veo conectada, hubo un post que a mí me llamó poderosamente la atención y ya vamos a ver de qué se trata, ¿ok? Me encantó. Así que a nivel de dinero, sé que nos puede ayudar mucho. Ya te mando la invitación. Déjame ver por acá. A ver. Listo. Ahí te envié la invitación, Dayana. Ahí estamos. Lo que me sale aquí es. ¿Cómo estás? Saludos, ay, mi hija. ¿Cómo estás? Feliz día. Ya va, déjame subirle aquí un poquito porque te estoy buscando. ¿Me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. ¿Y tú a mí? Sí, creo que era el volumen mío. Qué bueno poder tenerte por allá. Y bueno, les estaba explicando un poco a las personas que te preguntaron en este momentito que estaba testándote, que actualmente estudias coaching de finanzas. Entonces, antes de eso, quiero que nos comentes por qué decidiste estudiar esta área, algo que te inspiró a hacerlo, o si simplemente fue algo que hiciste de toda la vida. Perfecto, no, vale, con mucho gusto. Bueno, te comento un poco, ¿no? Lo que me llevó básicamente a sacar esta certificación fue una sensación de dolor, ¿sí? Yo creo que siempre una sensación como esa, uno saca un aprendizaje, saca una mejor versión de sí mismo y pasar por esa sensación tan dolorosa hace aproximadamente, redondeando unos 3 años, ¿sí? En donde me vi con muchas deudas importantes por malas decisiones que había tomado, un emprendimiento fallido, obviamente el día a día donde comienzas a utilizar las tarjetas de crédito más de lo normal, comienzas a gastar más de lo que ganas, comienzas a adquirir mucho préstamo, el préstamo del carro, la hipoteca y todo aquello, entonces eso hace que llega un momento en donde te enfrentas a una realidad, ¿sí? En donde yo decía, bueno, tú que eres venezolana también, me entré como en ese punto de dolor y dije, no fue para esto que yo salí de mi país, ¿sí? Para entonces estar en una situación en donde yo me sintiera frustrada, con ansiedad, con estrés, porque sentía que no avanzaba y que más bien era como que estaba haciendo mi huequito, ¿no? Eh, entonces definitivamente dije, debe haber una forma distinta de hacer eso, o sea, ese nivel de dolor que tenía me llevó a buscar información. Comencé obviamente sola, leyendo libros de expertos, y ahí tú comienzas a entender que hay un camino distinto, ¿sí? Pero muchas veces necesitas ese acompañamiento por parte de alguien que ya lo haya logrado y que te diga, oye, por aquí es el camino, ¿sí? Entonces, definitivamente, cuando tú estás buscando algo, ese algo también te está buscando a ti y llegaron a mí las personas correctas, las oportunidades correctas que he sabido aprovechar muy bien y comencé a educarme financieramente para mí, para hacer cambios en mí, en mis finanzas, comenzar a controlar mi dinero, dar un propósito a cada dólar, comenzar a ahorrar, porque en ese momento tenía muchas deudas y no tenía ni un dólar ahorrado, ¿sí? Entonces, definitivamente eso me permitió aprender muchísimas cosas, darle una perspectiva distinta a lo que yo venía haciendo y al poco conocimiento que tenía de finanzas, porque realmente nadie nos enseña nada, ¿sí? Si en las escuelas nos enseñaran por lo menos lo básico de finanzas, probablemente muchas personas no estuvieran allá afuera con una situación importante de estrés y víctimas de la circunstancia y de la misma sociedad y el sistema que nos mantiene prácticamente esclavos, ¿sí? Entonces, en ese sentido, comencé a educarme para mí, comencé a aplicar todo lo que estaba aprendiendo y de verdad fui viendo esos cambios significativos, positivos, que no solamente benefician la parte financiera, sino que impactan positivamente en diferentes áreas, ¿sí? O sea, ya comienzas a ver un panorama mucho más amplio, es como si se estuviera quitando esas nubes
donde veías todo nublado y no sabías a dónde ibas. Comienzas a tener una mejor comunicación con tu familia, comienzas a sentirte mejor con lo que haces y definitivamente yo creo que eso no tiene precio. Comencé así y definitivamente allí me di cuenta de que había algo, comencé a transmitirle esta información a otras personas, a sentarme con mis amigas, con mi hermana, con todo el mundo, o sea, yo quería como que hay una forma distinta, comienza a hacerlo así, entonces vi esa chispa que había en mí en querer ayudar a otros, e incluso personas que ya con lo que yo estaba haciendo íbamos juntitas logrando cosas y celebrando, y dije, salió la oportunidad de hacer una certificación como coach financiera, finanzas personales, y nada, aproveché la oportunidad y eso me ha abierto las puertas, me ha abierto la perspectiva, me ha permitido entender que hay una forma súper linda de ayudar a otras personas a vivir en bienestar financiero, siempre la persona obviamente te abre las puertas para que lo acompañes en este distinto camino, en este proceso, que es cambiar esos hábitos que tenemos sobre el dinero. Sí, vale, tal cual, es lo que dice siempre. Bueno, no todo el mundo le pasa, pero estar interior pasan este tipo de cosas como las que tú viviste y gracias por poderla. Tengo varias preguntas que hacerte. Hay un post, ¿ok? Voy a hacerla como la un post de eso te comenté por privado, con el carro, porque te pagaba más deudas de lo normal y luego ya pagaste eso carro cash, o sea, un poco sobre eso, por qué decidiste cuando ya una familia, ¿verdad? Con hijos y todo eso, ¿qué fue lo que fue realmente o no? Ok, te escuché un poquito entrecortado, pero creo que le conseguí el sentido al audio. Eh, Básicamente, cuando estuve en esa situación, obviamente, de querer definitivamente hacer cambios, yo creo que lo más importante es que nosotros sepamos dónde estamos parados, ¿sí? Y de allí, entonces, comenzar a tomar decisiones que te lleven a ir buscando ese bienestar y ese cambio, esa transformación, ¿sí? Entonces, allí yo comencé, obviamente, con mi coach. Cada coach debe tener un coach que te ayude a elevar tu estándar, ¿sí? Entonces, comencé con mi coach a trabajar en un plan de cancelación de deudas, ¿sí? Y una de las primeras deudas que logré cancelar en ese momento fue la de mi vehículo. Obviamente ya estaba libre de deudas en ese aspecto, pero tenía otras más pequeñas que estaban allí, que seguían, ¿no? Entonces, tomé la decisión de vender mi vehículo, ¿sí? Para pagar esas deudas y comenzar a buscar una estabilidad un poco más sostenible con mis finanzas, ¿sí? Obviamente esas son decisiones que tienes que tomar como familia, en donde todos nos subamos al barco y sepamos de que vamos a empezar de cero. Y el hecho de que tú des 2 pasos hacia atrás no quiere decir que estás retrocediendo, sino que simplemente puedes agarrar muchísimo más impulso para seguir adelante, ¿sí? Y a sabiendas de que has tomado decisiones en los últimos 5 años que te están dando los resultados que hoy tienes, entonces comienza a cambiar esas decisiones y si tienes que empezar de cero, pues comienza a hacer de forma mucho más, no sé si la palabra sería correcta, pero que te permita realmente ir en busca de eso que tú quieres, de ese resultado, de ese objetivo que estás buscando, ¿sí? Y mi objetivo en ese momento era, voy a salir de mis deudas, voy a comenzar a crear un plan financiero sostenible que me permita crear un patrimonio, que me permita vivir cosas distintas, que me permita ir creando esa libertad financiera que estoy buscando. Bueno, vendí mi vehículo, pasó 1 año y medio en el que obviamente estuve ahorrando, en donde, bueno, ahí el live lo transmite todo, fueron momentos de mucho crecimiento para cada uno de nosotros aquí en casa, momentos en donde buscábamos el lado positivo a todo, salir caminando y saludar al vecino, ver las flores, lo que sea, pero también momentos de mucha frustración en donde, había que sacar ese coraje, ¿sí? Para poder tener esa paciencia y saber que había algo allí esperando por mí, ¿sí? Y que yo iba a lograr esa meta tal cual como yo me había comprometido a hacerla, que era comprar mi vehículo en cash.
sin deberle nada a nadie y ya obviamente estando libre de deuda. Porque puedo decir que estoy 100% libre de deuda y que todo mi esfuerzo iba a ese objetivo, ¿ok? Bueno, y así lo hicimos, trabajamos para eso, obviamente siempre con un acompañamiento, siempre con la información de toda la certificación que también me permite mantenerme con esa energía de lograr ese objetivo e incluso convertirme en una inspiración y un ejemplo para otros. Y hace prácticamente, creo que fue un mes, compré mi vehículo en cash, el carro que quería, y bueno, estamos súper, súper contentos porque es un logro que realmente es el primer paso que tú dices, sí es posible, o sea, logré esto, puedo lograr muchísimas cosas más, y con pequeños cambios que he venido haciendo en mi hábito, con ese acompañamiento de un experto que te permite acortar un poco el camino y definitivamente es mágico. Oye, me encanta eso. Yo siempre estoy partidaria. ¿Me oyes bien? ¿No se oye bien? ¿Sí? Es que es como que sube y baja el audio, no sé si es mi conexión, pero dale. ¿Y ahora? Ajá, sí, te Sí, creo que es el volumen, no sé. Siempre he sido partidaria de pagar todo al contado. Es muy raro que yo me endeude que me porque, no sé, he tenido como que esa visión de mi esposo, que todo de contado, porque al final uno termina pagando más. Sí, tienes la facilidad de pago. Y me gusta saber que hayas eh, empezado, no me gusta decir desde cero, sino desde la experiencia previa que ya tenías y que realmente eso te ayudó a impulsarte mucho mejor con la ayuda de ese coach, ¿verdad? Que te orientó y te guió en este proceso. De verdad que para mí ese post fue una de las cosas que porque definitivamente no, porque estoy soñando muchas cosas. Y eso que ahorita, ¿verdad? No estás, digamos que tienes el papel de la certificación, pero te veo muy bien preparada en todo este tema y sé que vas a ser una excelente coach. Quiero, quiero que nos cuentes, vamos a contarte un poco de la historia que hubo detrás, ¿verdad? De cuando migraste, de pero en este proceso de que decidiste dedicarte a esto, ¿verdad? De que tenías madera para esto, de lo que te gustaba, que al final iba a ayudar a otras personas. ¿Hubo algo, algunos altibajos? Este proceso? Normalmente siempre hay altibajos en este proceso y tú dijiste, no, no vaya, me dedico a otra cosa, o eso te impulsó a decir, no, ahora y más quiero. Sí, no, definitivamente uno también pasa por esos procesos en donde sientes sus altos y bajos en esas decisiones que vas tomando y que te hacen pensar, llega como ese saboteador, el ego Pepe Grillo, y te dice, realmente esas son las decisiones que estás tomando son las correctas, ¿sí? Eh, y es ahí donde yo me di cuenta de la importancia de tener un coach, ¿sí? Porque un coach siempre te va a permitir ver las cosas de una manera mucho más objetiva, ¿sí? Nosotros es como si tuviéramos una agrícola, no vemos para ningún otro lado cuando hay un mundo de oportunidades, ¿sí? Entonces, el hecho de tener ese acompañamiento, sentarte con una persona, ya sea mes a mes, mensual, trimestral, depende cuál sea tu situación y tu plan, y poder plantearme, mira, este es el objetivo que quiero lograr, pero muchas veces no sabes ni cómo empezar. Y el hecho de que yo haya pasado por ese proceso y esa persona siempre me haya impulsado, sí puedes, vamos a hacerlo así, tener un plan de cancelación de deuda, tener ese accountability partner, ¿sí? Le decimos nosotros, que te ayude mes a mes a que te mantengas dentro del plan y que si te sales no pasa nada, pero estás consciente de que no salió algo bien, vamos a revisar qué fue lo que no salió bien y seguimos adelante, ¿sí? Entonces, es muy distinto a hacerlo solo. Entonces, yo venía en algún inicio también, cuando inicié con el plan de que quería cancelar mis deudas, yo empecé sola, como te decía, empecé leyendo libros, empecé buscando información, pero imagínate, comencé a cancelar deudas sin ni siquiera tener $1 ahorrado. ¿Qué pasa si me ocurría una emergencia?
a volver a caer en deuda, ¿sí? Entonces, por eso hay ya un método, ya hay herramientas creadas que te permiten entender cuál es ese paso a paso que tienes que seguir. Primero tienes que tener un fondo de emergencia, luego entonces inicias con un plan de cancelación de deuda, posteriormente haces un fondo un poco más completo que te permite estar cubierto para cosas como, sí, ¿qué pasa si viene otra pandemia? ¿Qué pasa si no llega la siguiente quincena? ¿Sí? Vivimos normalmente de quincena en quincena, entonces, ¿qué pasa si no llega? Bueno, yo tengo un fondo que me va a permitir vivir 3 o 6 meses sin que yo tenga problemas de dinero mientras consigo otra oportunidad, mientras emprendo, mientras consigo otro trabajo, ¿sí? Comenzar a invertir para tu futuro y el de tu familia. Nunca, ni es muy temprano, ni es muy tarde para poder empezar a invertir en ti. Entonces, definitivamente, eso fue lo que hizo que yo dijera, si para mí es importante tener ese acompañamiento de un coach para lograr mis objetivos, pues bueno, yo quiero convertirme en una coach para acompañar a otras personas también a lograr su objetivo, ¿sí? Es como, estamos hablando, pasa que nos acostumbramos a escuchar coach simplemente en el deporte, ¿sí? Messi no llegó a ser Messi solo, ¿sí? Y muchos deportistas calificados y reconocidos siempre han tenido una persona que eleva tu estándar, que te hace cambiar tu mentalidad, que te ve con unos ojos distintos que ni siquiera nosotros nos vemos, ¿sí? Que ve ese potencial que tenemos cada uno de nosotros y que te permite entonces impulsarte, inyectarte la esperanza para seguir adelante. Entonces, eso fue lo que me permitió a mí tomar en base a mi experiencia la decisión de certificarme como coach. Oye, qué bueno eso, me hiciste recordar, ¿cómo se llama esto? En el libro de Secretos de una mente millonaria, ahí el autor del libro justamente menciona eso de colocarle un propósito a cada área de nuestra vida. Pero me llamó poderosamente la atención una frase que dice, lo que ahorrar, tener $1 guardado. Cuéntame cómo fue eso. Bueno, si lo puedes contar, ¿verdad? Eh, bueno, fíjate que como en ese momento yo estaba en una situación en donde normal, lo que nos pasa a todo el mundo, el dinero no me alcanza, lo que no te das cuenta es que normalmente estás gastando más de lo que ganas, de que quizás estás utilizando la tarjeta de crédito como una extensión de tu salario, y entre todo ese tipo de cosas entras en la queja, en convertirte en víctima de las circunstancias, le echan la culpa al trabajo, le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa a quien sea, pero no ves a la cara esas decisiones que han tomado y te da miedo hacerte responsable de ellas, ¿sí? Entonces, definitivamente eso me pasó, tenía muchas deudas y $1 ahorrado. Cuando comencé a hacer mi plan para aprender a administrar mi dinero, ¿cómo empezó todo? Bueno, se empieza a través sencillo, con cosas básicas que todos conocemos, pero que normalmente no hacemos, y es a través de un plan financiero, o lo que muchos llaman un presupuesto, pero bien hecho, con un seguimiento mes a mes, casi que con un seguimiento diario, o sea, si hay porcentajes recomendados por cada área, por ejemplo, o sea, en alimentación deberíamos estarnos gastando entre un 5 o un 15% de nuestros ingresos netos, ¿sí? Entonces, normalmente nos estamos gastando muchísimo más de eso y no nos damos cuenta, decimos, porque el dinero no nos alcanza, ¿sí? Asumimos hipotecas o alquileres mucho más altos de lo que deberíamos, porque realmente no tenemos una guía de cuál es esa hipoteca correcta que yo tengo que tomar al momento de tomar esa decisión o ese alquiler que voy a tomar. Los gastos hormigas, el cafecito, el chiclecito, el juguito, el agua en la calle, las meriendas de los niños, no sé qué, son cosas a las que definitivamente no controlamos, ¿sí? Y el dinero se nos va. Entonces, hay que ponerle un propósito a cada dólar. Tenemos que aprender a administrar ese dinero y controlar qué tanto nos cuesta normalmente ganarnos y que definitivamente dejamos que se vaya sin control. Y es allí en donde tenemos que comenzar a cambiar hábitos, ¿sí? En mi caso, bueno, un plan financiero todos los meses, si tienes pareja tienes que hacerlo con tu pareja, lo ideal es que unan fuerzas, unan salarios y entonces allí pongan claro cuáles son todos los gastos que tienen en casa, gastos que son fijos, servicios, alquiler,
todo esto, y hay gastos variables, la alimentación, no sé, los gastos de cada uno, el dinero de bolsillo, los paseos, pero que todo tenga un presupuesto, o sea, un plan financiero no te limita, más bien te amplía el panorama y te permite hacer muchas más cosas, ¿no? Obviamente, si tienes deuda o no tienes nada ahorrado, el primer paso que tienes que dar es ver en dónde estás parado, cuál es tu situación y por dónde arrancar. Si no tienes nada ahorrado, bueno, hacer ese plan para hacer ese primer fondo de emergencia inicial, que te permita estar seguro de que si daño una tubería en casa, tú tienes para cubrir esa emergencia y no tienes que salir a pedir prestado o utilizar una tarjeta de crédito para resolver esa situación, ¿sí? Luego de ahí empiezas con ese plan de cancelación de deuda de manera bola de nieve, desde la más pequeña hasta la más alta, o sea, todo tiene una metodología, ya un sistema comprobado, que fue por el que yo pasé y es lo que me permite hoy decir, vivo libre de deudas, estoy invirtiendo en mí, y cuando digo invirtiendo en mí, no solamente se trata de invertir en términos financieros, sino que tienes que comenzar a cambiar tu mentalidad de invertir en ti, en tu mentalidad. Hay algo que dicen, que no me acuerdo si hay gente que saca dinero de tu bolsillo y mételo en tu mente y tu mente volverán a llenar tu bolsillo. Entonces, definitivamente, y no se trata respeto a las personas que deciden hacer un MBA, irse a la universidad y todo aquello, pero lamentablemente las universidades simplemente te enseñan para que vayas a trabajar al mundo corporativo. Si eso es lo que quieres, excelente, pero si no, entonces es aprender e invertir en ti en cosas que te permitan desarrollar habilidades y que tú puedas entonces dar a los demás, servir, dar un producto o un servicio que te llene de valor a ti y a muchísimas otras personas más. Entonces, se trata de ese cambio de nivel de conciencia que te va a permitir, de verdad, vivir en bienestar, vivir tranquilo, vivir contento con lo que estás haciendo. Porque llega frustración porque no eres feliz con lo que haces. Y como estás obligado a pagar deudas, a sobrevivir, entonces eso es lo que nos hace sentir mal y sentir que no avanzamos. Tal cual. Oye, quiero rescatar varias cositas por ahí pendientes. El tema del nivel de conciencia, ¿me escuchas bien? Sí, El nivel de conciencia yo es una de las cosas que casi que llevo tatuada aquí y se lo comento a mucha gente. Elevar el nivel de conciencia no solo en la parte del dinero, que sabemos que es energía, ¿verdad? Sino también en la relación con nosotros mismos, en cómo queremos proyectar alguna meta en particular y que no se basa en inconsciente. Es muy fácil, porque es doloroso, no tanto, pero hay que vivirlo para poder trascender. Eso por un lado. Lo otro que me hiciste recordar es una frase colombiana, bueno, yo solo he escuchado a los colombianos, no sé si otros países la utilizan. Hablaste justo de los gastos familiares. Hace un tiempo di con un amigo un entrenamiento sobre esto y ellos dicen, cuida tus centavos, porque los pesos se cuidan solos. Y eso dólares, cualquier tipo de moneda. Es por eso, porque son pequeños gastos que los da por, bueno, gracias a Dios yo he concientizado mucho, sin embargo hay cositas que entonces, uno va concientizando todo eso y lo ves como es importante, todo músculo, pero al final de cuentas allí cuando lo sumas al final de la semana o al final del mes te das cuenta de que esto tuviese funcionado para el que tú dices, para el pago de las deudas, personas, etc. Y lo otro que te quería preguntar, ese plan de ahorro que tú nos mencionas, ¿hay algún porcentaje que tú puedas recomendar o simplemente no importa? sí, bueno, obviamente va a depender un poco de la economía de cada país. Aquí en Panamá, nosotros, ese fondo de emergencia inicial debería ser de mínimo $1.000, ¿sí? O sea, Mil, tener esos $1.000 ahorrados, exacto, $1.000, ¿ok? Tener esos $1.000 ahorrados que te permitan entonces iniciar luego tu plan de cancelación de deuda de inmediato. Y lo que, como, o sea, obviamente todos los esfuerzos, si ese es tu primer objetivo, porque no lo tienes, entonces hay que hacer ese plan financiero, comenzar a hacer esos ajustes, hay que ver si hay algún déficit o algún superávit. Hay veces que la persona dice, el dinero no me alcanza, pero te siempre hace el plan y le quedan 150, $200 disponibles. Pero ¿dónde está ese dinero? Es que se lo gastan y no saben en qué. O hay personas que ya han venido tomando malas decisiones, tienen tantas cosas encima que más bien tienen déficit todos los meses. Entonces ahí es donde
vienen los cambios y los pequeños ajustes que hay que hacer para que te quede como mínimo por lo menos un 10% de tus ingresos para llevarlo a ese fondo de ahorro. Sí, o sea, esa es la meta. Nosotros lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un plan financiero es pagarnos a nosotros mismos. Y ese pago debería ser mínimo el 10% de tus ingresos netos. ¿Por qué resalto lo de neto? Porque muchas personas, yo gano, no sé, $1.500. Eso es lo que tú firmaste en el contrato de la empresa, pero de ahí seguramente te descuentan un 20, un 25, un 30% y tú terminas ganando, no sé, 1.150. Ese es tu ingreso neto. En base a eso es que tú tienes que comenzar entonces a hacer tu plan financiero y de allí comenzar entonces a administrar. Y de esos 1.150, entonces el 10%, que son 150, deberían ir siempre a tu plan de ahorro hasta lograr ese fondo de emergencia. Luego entonces, si tenemos deuda, ese dinero más lo que estamos pagando, lo mínimo en la tarjeta, agarramos la deuda más pequeña. Por ejemplo, tienes una tarjeta de crédito y le debes $1.000, ¿sí? Entonces, ya tienes tus $1.000 ahorrados en tu fondo de emergencia, ¿ok? Agarras esos 150 que venías ahorrando para tu fondo de emergencia, más el mínimo que le estabas pagando a la tarjeta, que eran $30, esos $180 lo vamos a llevar todos los meses a esa deuda más pequeña hasta que la terminemos de cancelar. Ahí entonces liberamos $180 que venimos pagando todos los meses. Pero seguramente tienes un préstamo de auto al que le vienes pagando, no sé, $150, que es la cuota mínima. Entonces tú te vas a llevar esos 180 a pagar esa segunda deuda, ¿sí? Entonces ese es el método bola de nieve, que normalmente nosotros nos enfrentamos es así, como una bola de nieve, pero nosotros lo vamos a usar a la reversa y a nuestro favor para entonces ir como quien dice, aniquilando esas deudas, ¿sí? Pero todo eso, cuando lo haces con un coach, lleva un cambio de conciencia, un cambio de mentalidad, ¿sí? Porque la persona que se endeudó no es la misma que se va a convertir para salir de deuda. Entonces, ¿en quién te tienes que convertir, ¿sí? Para entonces comenzar a construir esa libertad que todos queremos, que es lograr nuestros sueños, seguramente viajar, tener ahorrado para pagar la universidad de nuestros hijos, invertir en nuestro futuro, porque mucha gente se olvida de que existe un momento en donde te tienes que jubilar, que muchas personas visualizan que eso tiene que ser a los 65 años, cuando eso simplemente es un número, o sea, tú te pones tu meta y esto es lo que yo necesitaría para ver los siguientes años, que tú puedes desde ya comenzar a construirlo, ¿sí? Y saber de que no vas a llegar como quien dice, tu vejez con necesidad, teniendo que ir a vivir con los hijos o circunstancias que realmente no son para las que tú trabajaste toda la vida. Wow, qué poderoso todo eso que nos estás diciendo. Para las personas que se están conectando, estamos con Dayana Vicente, ¿cierto? Ni sabía que Vicente era un apellido, yo juraba que era un nombre nada más. Lo descubrí. Y bueno, ya nos está explicando cómo podemos administrar, multiplicar y retener nuestro dinero con las diferentes herramientas que ella ha aprendido. Actualmente está estudiando el tema de coaching de finanzas. ¿Cuánto tiempo te falta? Disculpa, no escuché la pregunta al final. ¿Cuánto tiempo te falta para certificarte? No, ya terminé, gracias a Dios. Obviamente nosotros seguimos en un plan, en un programa de membresía para continuar educándonos. Ahí tenemos el acompañamiento de expertos. Nos unimos un grupo de coach, es un programa que se llama Paz Financiera, nos unimos un grupo de coach con casos súper complejos que probablemente podamos tener, porque hay personas que están en situaciones de que están quitando su casa, situaciones amenazantes en términos de financieras, yendo a su trabajo, a su casa, o sea, hay diferentes ya situaciones bien complejas en términos de nivel de endeudamiento y nosotros tenemos un foro en donde llevamos esos casos y en conjunto vemos cuál es como la mejor solución para que esa persona aborde esa situación compleja por la que está pasando, ¿no? Entonces, estoy en ese proceso de continuidad, pero ya la certificación normalmente ya la terminé, solo estoy esperando que la graduación es en junio, con el favor de Dios. Ok, no, genial. Hubiese colocado ya coach en final. Sí, Que habla demasiado experta, o sea, la verdad que me encanta todo el contenido que nos has dado el día de hoy. ¿Tienes algún curso, algún entrenamiento, algo sobre el tema?
Mira, las opciones que, por ejemplo, si hay una persona que quiere tener el servicio de coaching, ya yo estoy preparando mi marca, ya estoy acompañando a personas, obviamente nosotros incluso hasta pasamos por un proceso de pasantía por un año eso me ha permitido ganar muchísima experiencia en el camino y acompañar a personas a tener resultados que de verdad son súper, súper gratificantes. Entonces, ya yo ofrezco un servicio que nosotros le llamamos una radiografía financiera, ¿sí? En donde es ese primer paso para saber en dónde estás, cuáles son tus ingresos, tus gastos, cuáles son todas las deudas que tienes ahorro, no tienes ahorro, estás invirtiendo a largo plazo o no, y de allí entonces ese es el punto de partida para saber cuál es ese primer objetivo que tenemos que ponernos y dependiendo de la situación de la persona, bueno, se ve si esa persona necesita algún tipo de acompañamiento mensual o un plan bimensual o trimestral, o sea, es flexible como para tener ese acompañamiento de coaching si la persona así lo desea, ¿ok? Y lo otro, bueno, también está abierta la oportunidad a las personas que quieran certificarse, como yo me certifiqué, esa opción también está súper disponible y la recomiendo al 100%. Y bueno, estamos allí, ya estoy creando mi marca, pero ya estamos ofreciendo el servicio de forma mucho más directa con las personas para poder entonces acompañarlo en este súper camino lindo que es lograr el bienestar financiero y que lamentablemente no tenemos la información allá afuera, pero les prometo que hay un camino distinto para sentirnos en bienestar, para lograr tus objetivos, para lograr tus sueños. Qué fácil, puede ser tan fácil o tan difícil como el compromiso que tú estás dispuesto, ¿no? Lo que estés dispuesto a dar, a poner de tu parte para lograr eso que tanto sueñas. Oye, me encanta eso. Gracias por comentarnos. Y nada, voy a dejar tus redes sociales para finalizar. Te agradezco muchísimo por estar acá en el live. Este live va a quedar grabado en mi perfil y ahí si tú me gustas, también lo puedes ver en tu perfil, Vale, buenísimo. allí como colaborador. Quiero que nos dejes un mensaje final a todas las personas, más allá de toda la mini clase que nos acabas de dar, que nos ha ayudado muchísimo. De verdad que sí, eres una dura en todo este tema, te deseo de los éxitos. Un mensaje a todos, como ahorita, como a las personas que estamos acá conectadas y las que van a ver la grabación, que de hecho lo voy a subir a mi canal de YouTube también, así que pasa el video. Okay. Todos usan Instagram, entonces esta información es fundamental que la gente la escuche y también te conozca a ti y conozca tu servicio. Cuéntanos qué mensaje nos quieres dejar. Bueno, es posible vivir sin deuda, es posible lograr tus objetivos, es posible generar bienestar en términos de convertirte en una inspiración para otros, ser un ejemplo para tus hijos, eh, porque definitivamente ellos van a copiar exactamente lo que tú estás haciendo día a día y si te ven a ti tomando malas decisiones con respecto al dinero, ellos van a hacer lo mismo. Yo creo que es un impulso valiosísimo los que tenemos hijos, saber que queremos que ellos tengan una historia distinta, que no estén en ese modo de sobrevivencia en el que estamos muchísimo, que existimos pero no vivimos. Eh, y definitivamente sí hay una forma de vivir bonito, de vivir logrando objetivos, de vivir alegre con lo que estás haciendo, apasionado por lo que haces. Y una de las formas de lograrlo definitivamente es poniendo orden en tus finanzas, poniendo orden en tu dinero, en lo que llega. Así como tratas tu dinero, el dinero te va a tratar a ti. Entonces definitivamente, así como tú limpias tu casa, abres tu closet, sacas lo que no necesitas, bueno, aquí también gastos que no son necesarios, poner prioridades para ese objetivo y definitivamente es posible. Vivir sin deuda es posible, como decimos nosotros en la comunidad que tenemos aquí. Y bueno, estoy aquí a disposición para cualquier duda, cualquier apoyo, estamos para servir. Oye, gracias por eso y bueno, para las personas que quieran recibir esa radiografía financiera, ¿verdad? Ya que se llamaba, tremendo nombre y lo vamos a colocar a todos allí. Entonces, bueno, nada, gracias por estar acá, un gusto conocerte. Gracias por la oportunidad. Ay, gracias a ti por estar, por estar, ¿cómo sería la palabra?
palabra correcta, tan bondadosa y contarnos todo esto y demostrar que eres bastante responsable, que eres bastante de lo que haces. Gracias, gracias. Bueno, un abrazo inmenso y seguimos en contacto. Feliz día. Chaito, gracias a todas las personas que se conectaron.